Bueno, vamos a venir al tiempo del mensaje. Estamos en la semana 6. Esta serie basada en el libro de Santiago nos está ayudando en muchos temas. Recuerda que Santiago es un libro que te lo vas a poder leer como en 15 minutos. Trata de leer todo el libro y vas a ver que te va a tomar unos 15, 20 minutos máximo. Solo tiene 5 capítulos, 108 versículos. Y hemos encontrado ahí aproximadamente entre 14 y 16 conflictos que el ser humano va a atravesar. Le hemos estado llamando a esta serie la clase de fe que enfrenta diversas dificultades. Santiago es un libro escrito para cristianos maduros. Volta con alguien y dile maduros, no más duros, sino maduros, ¿verdad? Y en el primer mensaje nosotros aprendimos que todos tenemos fe, pero necesitamos desarrollarla, ¿verdad? Todos necesitamos hacer crecer nuestra fe. Dice Romanos 12:3, digo pues a cada uno que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes? Hay una medida de fe que Dios ha repartido a cada persona. Volta con nadie, dile, Dios te repartió fe, Dios te dio fe. Eso aprendimos, que teníamos que desarrollar nuestra fe. En el segundo mensaje aprendimos que los problemas tienen un propósito. Los problemas tienen el propósito de producir fe. Tú dices, no, los problemas me producen desánimo. Los problemas te van a producir una mayor fe. Dice Santiago 1:3, pues ya saben, voltea con alguien y dile, ya sabes para qué te haces. Te digo que Santiago es un libro escrito para cristianos maduros porque les está diciendo a ustedes, ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Alguien que no es constante es porque no tiene fe, pero cuando tú y yo somos constantes vamos a tener fe. Santiago capítulo 1 verso 12 dice, Dios bendice. ¿A quiénes? A los que soportan. Otra vez voltea con él y dile, ni aguantas nada. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, tú puedes decir, tengo un montón de problemas, pero no tengo más fe. Es que no has superado las pruebas y las tentaciones. Después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Después en el tercer mensaje hablamos de tener fe para un futuro dudoso. Santiago trae a la mesa el tema acerca del futuro y aprendíamos que erramos de 3 maneras. Número 1, erramos al no involucrar a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Necesitamos involucrar a Dios cada vez que queremos tomar una decisión, ¿verdad? Erramos al presuponer también que tenemos un mañana, y la verdad es que no tenemos un mañana asegurado. Y en tercer lugar, erramos, ¿verdad?, al postergar o procrastinar las cosas. Como creemos que vamos a vivir mucho, pues decimos mañana, pasado mañana. En el cuarto mensaje aprendimos que el diablo no es ateo. La gente piensa que el diablo es ateo, pero el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios y tiene una relación con Dios. El diablo y sus demonios no son ateos porque, ¿qué crees? Creen en Dios. Santiago nos lo reveló y nos enseñó. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien, hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aprendíamos con ese mensaje número 4 que creer en Dios no es suficiente. Debemos creerle a Dios. Tú puedes creer en Dios, pero no creerle a Dios. No te gustan sus maneras. Dices, es que yo no quisiera que Dios actuara así. Yo creo que la solución debería de ser esta, la otra. Y nos creemos más sabios que Dios. Y Dios dice que no es suficiente creer en Él. Hay que creerle a Él y confiar en Él. Dice Santiago 2:18, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. Vota con nadie, dile, si no haces nada, no tienes fe. Tienes que actuar, tienes que creer en Dios, tienes que confiar en Dios. Y finalmente en ese tema, ¿verdad?, aprendimos que somos salvos no por obras, sino por fe, pero para buenas obras.
Dios nos salvó, di conmigo, no por obras. Ahora di, para obras. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia son salvos por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en el último mensaje también aprendimos lo más importante de la fe. ¿Qué es lo más importante de la fe? Tener paciencia. Esperar pacientemente es un acto de fe. Aprendimos que Santiago nos dijo que necesitamos ser pacientes como los agricultores, pacientes cuando las circunstancias están fuera de control, como en la agricultura. Los agricultores no pueden controlar el clima, no pueden controlar los precios. Pacientes como los profetas, porque decir la verdad, hace que nosotros no seamos populares. Si tú eres un papá, no vas a ser popular con tus hijos. Si eres un líder en algún lado, no vas a ser popular. Y además la gente no cambia tan rápido. Vota con nadie y dile, nomás mírame a mí, no cambio. No cambio tan rápido. 3, nos enseñó también Santiago que debemos de ser pacientes cuando el dolor es insoportable e inexplicable, como Job, que perdió a sus hijos, perdió su ganado, sus riquezas y perdió a sus amigos, ¿verdad? Fue un dolor muy grande y perdió la salud. A veces pensamos que porque estamos enfermos podemos ser impacientes. Debemos de ser pacientes en la enfermedad y debemos de ser pacientes con los que tienen una enfermedad. Y dice Santiago 5:11, ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Así es que recuerda que Dios tiene el control. Di conmigo, Dios tiene el control. Por lo tanto, Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo, a su debido tiempo, ¿verdad? Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Volta con él y dile, no te des por vencido, porque recuerda que esto no es el final de la historia. La historia está avanzando, no es cíclica. Es la historia de Dios y Dios está arreglando las cosas. Va a llegar a un clímax y todo se está preparando para que Cristo venga por segunda vez. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bueno, Dios tiene el control, ¿verdad? Dios premiará tu paciencia en esta vida y en la eternidad, y Dios trabaja detrás de escena. Este no es el fin de la historia, así es que mientras aún no puedas ver lo que Él hace, Dios está trabajando. Bueno, vamos a hablar ahora del tema que nos concierne el día de hoy, ¿verdad? Fe que supera lo que se esfuma. La verdad es que Santiago trae a la mesa el tema de la muerte, y es que eventualmente todos vamos a morir, ¿verdad? La humanidad por 5,000 años ha muerto, algún día tú y yo vamos a fallecer, y Santiago y la Biblia y Jesús nos enseña cómo es que nosotros vamos a enfrentar la muerte de un ser querido y cómo debemos de enfrentar nosotros el tiempo de nuestra partida. ¿Cuál es la perspectiva bíblica respecto a la muerte? Santiago capítulo 4 verso 14 nos dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego, ¿qué? Se esfuma. Luego se esfuma. Por eso el tema de hoy es fe para superar lo que se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces vamos a establecer, porque existe la muerte, cuánto tiempo debe de vivir el ser humano y cuál es la perspectiva divina. En estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, de COVID, muchos hemos tenido que enfrentar el dolor de un familiar, de un amigo, de un conocido que quizás ha fallecido. Y Santiago nos trae a la mesa este tema y necesitamos aprenderlo. Yo te animo a que pongas mucha atención, porque tú vas a tener las palabras para tu propio consuelo y también para ayudar a otras personas que pasen por esta etapa. Número 1, la vida del ser humano se esfuma, se desvanece.
viviremos solamente ciertos años. Escribe ahí, viviremos ciertos años. En Salmos capítulo 90, verso 10 dice: podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. ¿Sí o no? La vida vuela. De repente tú te acuerdas cuando eras niño y luego ya te casaste y tuviste hijos y creciste. La verdad es que la vida vuela rápidamente. Entonces, si alguien tiene más de 80 años, está viviendo tiempo extra, ¿verdad? Génesis 2:15 dice, del 15 al 17: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le advirtió al ser humano: mira, yo te doy todo lo que quieras excepto no puedes tocarlo. Y el hombre siempre se va, ¿verdad?, en su necedad, y entró a la muerte. 3 clases de muerte entraron. Entró la muerte espiritual, porque se perdió la relación que se tenía con Dios cara a cara. El ser humano podía verse con Dios y hablar como cualquier persona habla a su compañero, dice la Escritura. En segundo lugar entró la muerte eterna, porque significa que si alguien muere sin Cristo, vivirá la eternidad pero separado de Dios. Es una muerte a la que Apocalipsis le llama la muerte segunda. Y en tercer lugar entró también la muerte física. Físicamente entonces el ser humano tendría que morir por haber pecado. Dice Romanos 5:12: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Entonces, mira, antes del diluvio el ser humano vivía más de 900 años, hasta cerca de 1000 años. Eso es algo épico, histórico, que la Biblia no esconde. Es más, Matusalén, la Biblia nos dice que vivió 969 años. O sea, vivió muchos años. Yo no sé qué hacía sin Facebook, sin Instagram y sin televisión por cable. ¿Cómo le hacía sin celular? No sé. 1000 años sin celular está difícil, ¿no? Tú no puedes vivir ni 5 minutos sin tu Facebook. Y entonces vivió todos esos años, pero Dios hizo una declaración. Génesis 6:3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por eso te das cuenta que hay gente que vive más de 100 años, porque el rango de existencia del ser humano, la Biblia nos lo revela, va a ser exageradamente 120 años. Y la Biblia nos enseña a través de toda la Biblia que fue por amor. En un mundo de maldad, en un mundo caído, Dios dijo: no vale la pena que el ser humano viva con sufrimientos. Imagínate, la enfermedad es una maldición. Alguien viviendo con una enfermedad terminal 1000 años era demasiado. Dios dijo: tiene que ser menos. El pasaporte para encontrarse el ser humano conmigo tiene que ser cada vez menor, y por amor es que Dios lo hizo. Entonces, finalmente Santiago nos dice: la vida es breve. Lo que quiero decirte, ¿verdad?, como creyente, nos dice Santiago, es que tu vida es breve. Entonces, ¿cuál va a ser tu reacción en momentos de valle de sombra de muerte? Necesitamos nosotros estar preparados como creyentes para una situación como esta, y no pensar que no debemos de hablar del tema. Punto ahí número 2: David decidió no tener miedo al tema de la muerte. Salmos 23:4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros aún en el valle de la muerte? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud en respuesta cuando un familiar amigo fallezca o nosotros tenemos que enfrentarnos a eso? México cada vez está siendo famoso por hacer un culto y una adoración a la muerte. Inclusive la película
de James Bond, del 007, un pedazo de la película fue filmado en el Zócalo, ¿verdad? Los que vieron esa película, pues porque los gobiernos pagan por publicidad, es lo que realmente pasa. Y entonces el gobierno de la Ciudad de México pagó por esa publicidad, por ese pequeño momento, y pues sale la fiesta ahí de muertos. ¿Por qué? Porque los gobiernos saben que les puede traer más turismo. Y entonces se presenta la muerte como si el mexicano no le tiene miedo, hace mofa, hace burla de la muerte, más cuando ya se enfrenta de veras a ella, las cosas cambian. Pero es muy hablador el mexicano y entonces se burla de eso, ¿verdad? En estos días ya se viene Halloween, es una introducción de un espíritu de adoración a la muerte, y Día de Muertos 1 y 2 de noviembre. Entonces este tema es muy ad hoc porque nosotros necesitamos entender que estos patrocinios realmente en el fondo son satánicos para presentar a la muerte como algo amigable, pero vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata. Número 3, necesitamos establecer y entender que Dios no es el culpable de la muerte de las personas. No es Dios el culpable. Causas de la muerte en el mundo, hablemos de ello, ¿verdad? Porque muchas personas, en lugar de acercarse a Dios, cuando alguien fallece, se alejan de Dios como una manera de echarle la culpa a Dios y de vengarse de Dios y de enojarse con Dios. Y nos enojamos con Dios en lugar de acercarnos a Él. Causas de la muerte en el mundo. Número 1, el pecado, ya lo vimos, ¿verdad? El pecado es una de las causas de la muerte. En segundo lugar, también puede ser producto de una enfermedad. La enfermedad es una maldición, no debió haber existido la enfermedad, pero la verdad es que la muerte, ¿verdad?, puede venir por una enfermedad. En primer lugar, por el pecado, ya lo dijimos. ¿Qué pasa si una persona está envuelta en crimen organizado, está envuelta en narcotráfico? Están exponiendo sus vidas y ahí le echamos la culpa a nosotros a Dios, y le echamos la culpa a Dios por una enfermedad. En tercer lugar, una causa de muerte también es por la falta de ejercicio y por la mala alimentación. Entonces Dios dice: mira lo que comes, y eso está generando la muerte en ti, y me echas la culpa a mí, ¿verdad? Y aún en el mundo la desnutrición en muchos países provoca la muerte de millones de personas, incluso de los niños. Número 4, la gente muere por causa de vicios, por fumar, por el alcohol y por las drogas. Mira cómo a la gente le ponen en las cajetillas de cigarro hasta cuántas imágenes para que dejen de consumirlo, y tú crees que les importa. Pero cuando la gente fallece: Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y entonces Dios dice: no, pues fue Marlboro, fueron los Camel que te echabas, y no tuvo que ver Dios, ¿verdad? Las drogas que consumías, el alcohol deshizo tus órganos. En quinto lugar, por persecución. ¿Sabes que algunos mueren porque el propósito del diablo es matarlos? Dice Hechos capítulo 8 verso 1, imagínate, Pablo dice que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Por eso es que cuando Pablo se convierte, no da crédito. Él dice: no puede ser todo lo malo que hice. Esteban estaba ahí y dijeron: ¿cómo ves, Pablo? ¿Lo matamos? Cuando todavía no era Pablo, era Saulo. ¿Lo matamos o no lo matamos? Sí, mátenlo. Y dice ahí: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Saulo estaba siendo usado por Satanás para matar a los cristianos. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como mujeres, no le importaba. Golpeaba a las mujeres, las lastimaba, las sacaba, las arrastraba, y dice que los metía en la cárcel. Y la Biblia dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero no te equivoques, ¿verdad? La Biblia nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Otra causa de las muertes es los homicidios. La gente tiene venganzas, resillas, celos. La gente mata por celos. La gente mata porque de repente comienzan a pelearse, ¿verdad? Hasta pueden ir discutiendo en un automóvil.
Y ahí se van dando de picones y sale uno que según es karateca, pero el otro saca un arma y lo destruye, lo mata en segundos. Homicidios, suicidios. La vida nos enseña que aún los famosos, los ricos y los poderosos prefieren quitarse la vida. ¿Sabes por qué? Porque el dinero no es una solución. El dinero puede ser un problema vano, es vano. La gente se quita la vida porque se siente vacía. Mira, ¿sabes qué es lo que significa un vano? Un vano es como una ventana. Si tú hablas con un arquitecto, un ingeniero, un contratista, un albañil, le dices, aquí voy a querer un vano. ¿De cuánto quieres su vano? De 1,5 metros por 1 metro. Significa vacío. Hay una parte vacía que tú necesitas para colocar un vidrio. De la misma manera, de ahí viene la palabra vanidad. Vanidad es vano. Cuando tú tienes vanidad, cuando tú tienes dinero nada más porque te llegó, y tu vida se comienza a ser vana. Y terminan por eso quitándose la vida, porque se sienten solos y se sienten huecos y se sienten vacíos. Solo Dios es aquel que llena nuestras vidas. Dale otro fuerte aplauso al Señor. En octavo lugar, la gente también muere por accidentes. Lamentablemente, las personas pueden fallecer por algún accidente, una imprudencia. Pero necesitamos entender que Dios está en favor de la vida. Dios no quiere la muerte de ninguna persona. Una vez más te digo que Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Él es el creador de la vida. Entonces, ¿cómo fue que Jesús enfrentó la vida de sus seres queridos? Porque mientras Jesús estuvo en la tierra, fallecieron amigos y fallecieron familiares de Jesús. A continuación te narro la historia más famosa de Jesús y su amigo Lázaro. ¿Te acuerdas que Lázaro fallece? Y la Biblia dice que pues Lázaro y sus hermanas eran muy amigas, eran muy amigos de Jesús. Jesús pasaba mucho tiempo con ellos hasta que se quedaba en la casa de ellos. De hecho, una de ellas, ¿verdad? Marta era alguien que le gustaba mucho cocinar y le hacía sus platillos favoritos a Jesús. Le hacía pozole, tacos dorados de pollo, consomé, unas salsas bien picosas de guacamole y todo eso, sus totopos. Y ya tengo hambre, ¿no? Pero Jesús la pasaba bien con ellos. Pero estas mujeres, la Biblia nos enseña que le envían un mensaje a Jesús, ¿verdad? Dice Juan 11:3 que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. O sea, haz de cuenta que le enviaron, Jesús no estaba con ellas y le enviaron un WhatsApp a Jesús y aparece en su iPhone 12. Tu querido amigo, o sea, ve que chantajistas. Tu querido amigo está muy enfermo. Como diciendo, si es tu amigo vas a venir. Y la Biblia nos dice que Jesús se quedó otros 2 días más. Ellas lo interpretaron, oye, no que era tu gran amigo. Y después de 4 o 6 días llega Jesús y pues ya había muerto y tenía 4 días que lo habían sepultado. Y cuando Jesús llega al lugar, antes de entrar a la aldea, digamos que estaba como por el Estadio Azteca, a unos 20-30 minutos de donde vivía Lázaro, la hermana salió al encuentro y le fue a reclamar. Así me la imagino ya con su delantal y así enojada. Si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús tranquilo la ministra y le dice: mira, ¿sabes que tu hermano va a estar bien? Tu hermano va a resucitar. Le dice: sí, hasta lo interrumpe. No me vengas con doctrinas, yo ya sé que él va a resucitar en el día postrero cuando todos resuciten. Y Jesús entonces la interrumpe y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente, pero vive. ¿Puedes creer esto? Él es la resurrección y la vida. Y entonces Jesús sigue de caminata hacia donde estaba Lázaro muerto. Había mucha gente. Sale María al encuentro y le dice lo mismo: si tú hubieras estado, Jesús. O sea, ellas ya habían platicado. Si viene Jesús, le echamos bronca, porque ¿cómo es posible que no llegó a tiempo? Y entonces la gente está llorando, pero la Biblia nos dice algo que yo descubrí estos días. Jesús estaba enojado.
Dice que se enojó, y obviamente no se enojó porque le echó bronca Marta y María. Se enojó desde que llegó a la aldea y todavía todo el camino siguió enojado. O sea, Jesús no era así como que todo el tiempo jajaja, jijiji. Estaba enojado, llegó enojado. ¿Cuánto tiempo le llevó caminar de la aldea hasta donde estaba Lázaro ya en el sepulcro? No lo sé, pero fue mucho tiempo y siguió enojado, y la gente comenzó a hablar. La gente comenzó a hablar y comenzó a decir: a ver, cuando estaba enfermo, si hubiera venido lo hubiera sanado, y si sana y ha hecho tantos milagros, pues ahora que lo resucite. Y se enojaban. Pero entonces Jesús, después de estar enojado, ustedes conocen el versículo más corto de la Biblia que dice: Jesús lloró. Lloró, y la gente comenzó a decir: ay, mira, lo amaba mucho. O sea, la gente cambiaba de sentimientos, ¿verdad? Y entonces al final, ¿verdad? Lázaro le habla con Dios, le dice: tú siempre me oyes, y grita: Lázaro, sal fuera. Mueven la piedra, es resucitado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos saber, en medio de este mensaje, cómo es que Jesús reaccionó. Vamos a analizar un poquito y cómo nos puede ayudar a nosotros como creyentes en Dios a seguir el ejemplo de Jesús. Número 1, Jesús les declaró ahí en su bosquejo: yo soy la resurrección y la vida. No en pasado ni en futuro, pero en el presente les declaró lo que Él es y lo que Él representa. Jesús representa en el presente: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando tú puedes entender este punto, puedes hacer a un lado la culpa y la lamentación por el pasado. Porque muchas veces vivimos con culpa del pasado, culpándonos a nosotros mismos o culpando a otros. Mira, Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo, ¿verdad? Juan 11:21, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces nos culpamos de la muerte de alguien o culpamos a otros. En este caso, ellas se culpaban a sí mismas y culpaban a Jesús: si no hubieras estado muerto, ¿por qué fuimos a ese lugar? ¿Por qué manejamos de esta manera? Si no me hubieran llevado aquí, si no me hubieran llevado acá. Mira, mi hermano, el menor de todos nosotros, era el menor de todos los primos, el menor de todos los hermanos. Falleció en un accidente en Cancún. Y mi hermana, que le había insistido que se fuera para allá para cuidarle un terreno y unos materiales, se sentía muy culpable cuando mi hermano falleció. Y se decía eso: si tan solo no le hubiera dicho que se fuera para allá. No podemos culparnos. No podemos nosotros vivir en culpa por lo que hicimos o lo que no hicimos. Y Jesús, con esta declaración, está destruyendo la mentira del diablo de que somos nosotros culpables. Él te dice el día de hoy: si tú has tenido un familiar que ha fallecido, un amigo que ha fallecido, Él te dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que está muerto no morirá eternamente, sino que está vivo para mí. ¿Puedes creer esto, hermano, hermana? Él es en el presente la resurrección y la vida. Entonces, cuando Él dice yo soy, tampoco quiere que te refugies en el futuro, porque hay mucha gente que no vive, sino que se ha quedado en ese dolor y dice: bueno, pero algún día lo veré, pero realmente no está disfrutando su vida, ¿verdad? Jesús le dijo, Mateo 11:23, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Tu hermano está vivo, ¿lo crees, Marta? Y Dios nos dice: tu familiar, tu amigo está vivo. Yo soy la resurrección y la vida. Nuestros familiares en realidad siguen vivos, con mayor salud, con mayor gozo y con una vida plena en la presencia de Dios. Y esa debe de ser nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva como creyentes es: ellos están bien. Mira, vamos al punto 2. Dios no quiere que vivas en el pasado, pero tampoco que vivas pensando en el futuro como algo que te distraiga del presente en tu relación con Dios. Porque el deseo de Jesús
es que no te puedes quedar amargado o amargado. Tienes una vida por delante, tenemos que levantarnos. Por eso esto me da lugar para el punto 3. Las palabras que Jesús da son para Marta, ya que Jesús sabe que la persona que falleció está en la presencia de Dios, está en mejor situación. ¿Quiénes son los que realmente? Mira, ¿por qué Jesús le hablaba? Esto es lo interesante. ¿Por qué Jesús le decía yo soy la resurrección? Y te digo que las palabras son para Marta, porque cuando hemos tenido un familiar que ha fallecido, los que necesitamos resucitar somos nosotros. La palabra en griego de resurrección es anastasis, que significa levantarse de nuevo. Y realmente, si a la perspectiva de Jesús ellos están vivos, realmente quienes necesitamos resucitar somos tú y yo, porque el dolor lo tenemos nosotros. Lo que Jesús está diciendo: Marta, yo soy. Estas palabras son para ti, no para Lázaro. Las palabras son para ti. Anastasis necesitas tú, resurrección necesitas tú, pero no en tus propias fuerzas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo te puedo resucitar, yo te puedo levantar, yo te puedo animar, yo te puedo ayudar en este momento de dolor. ¿Cuántos creen que Jesús nos puede levantar en una situación que nos haya pegado durísimo? Necesitamos las palabras de Jesús que nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Esta semana tuvimos 2 fallecimientos de miembros de aquí de la congregación. Estuve platicando entre los 2 servicios con una de las familias, y sabes que entendieron muy bien: Él es la resurrección y la vida. Nos duele a nosotros, los que necesitamos ser levantados somos nosotros. Punto número 4. Jesús también expresó su dolor a través del llanto y la soledad. Podemos llorar y podemos desear momentos a solas. Cuando murió tanto Juan, su primo, como Lázaro, su amigo, nos demostró que las emociones son para sentirlas, no para reprimirlas. ¿Ok? Cuando tú pasas por un dolor, por una situación difícil, se vale llorar. Se vale que cada uno de nosotros pueda querer estar por momentos a solas. Sí se vale, sí debemos hacerlo. Dice Juan 11:35, entonces Jesús lloró y la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Y mira que también cuando pasó lo de Juan el Bautista, que lo asesinaron, le quitaron la vida, no le gustó a uno de los hombres de poder en aquella época que él como profeta le dijera: oye, no te es lícito estar con la mujer que estás, y pues lo mandó a degollar. Y nos dice que cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue ¿a dónde? Están aquí, a donde pudiera estar solo. El mismo Jesús dijo: acaban de asesinar a mi primo, quiero estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió en tierra. Nos dice el verso 14: Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Entonces Jesús por un momento lloró con su amigo y quiso estar a solas cuando murió su primo. Número 5. Debemos ir tanto a Dios como a una persona para expresar lo que pasamos. Si uno pasa por un deceso, porque alguien de nuestros familiares o amigos falleció, la Biblia nos dice que debemos de expresar lo que pasamos. Dice Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. La oración del justo puede mucho. Entonces te das cuenta, Jesús, la Biblia nos enseña que para ser sanados necesitamos orar unos por otros.
Para ser sanados necesitamos confesar lo que sentimos y vamos a ser sanados. Por eso los grupos de conexión son tan importantes. Que tú tengas amigos cristianos son muy importantes. Que nos podamos ayudar como amigos. No tienes idea de la importancia de la iglesia a través de grupos de conexión en esta época. Porque tienes amigos, te puedes llorar hombro con hombro. También necesitamos ir a Dios. Jesús, en el momento de su dolor, cuando él estaba enfrentando la muerte, Jesús oró al Padre y le dijo: ¿sabes qué, Padre? Tú siempre me oyes. Y quiero que sepas que Dios siempre oye nuestras oraciones. Dice Juan 11:41. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Entonces habló Jesús con el Padre cuando iba a enfrentar la muerte. Pero ¿qué crees? También habló con sus amigos. Dice Mateo 26:38. Jesús les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba diciendo: hagamos una velada, oren conmigo, me siento triste y estoy destrozado. Habló con sus amigos. Entonces necesitamos gente que esté cerca de nosotros. Muy bien, esto me da lugar al punto número 6. Dice el punto número 6 en tu bosquejo: las emociones se sienten, no se reprimen, pero también se controlan. Es que sabes que hay gente que se va como hilo de media en las emociones. Hay gente, ¿verdad?, que se va como resbaladilla en las emociones. Y necesitamos entender que sí, las emociones son para sentirlas. Las emociones son para no reprimirlas, pero también tenemos que controlarlas. Por ejemplo, a mí no me gusta tener fotos de mi hermano o de mi suegro. ¿Por qué? Porque pues yo básicamente puedo recordar muchas cosas y eso me puede deprimir. Mi suegro muere un mes de agosto en Cancún, mes de agosto, y tuvimos que viajar con todo el dolor del corazón de mi esposa. Tenía mucha fe, oró para que mi suegro sanara. Se fue, ¿verdad?, por múltiples causas, y fue una liberación al dolor de su enfermedad. La muerte nos ayuda también. ¿Por qué? Porque Dios lo ocupa para la sanidad del dolor de la gente. Porque cuando están con Dios no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay enfermedad en el cielo, están mejor. Y a los pocos meses muere mi hermano en un 17 de diciembre. Muy pocos meses. A veces se juntan muchas tragedias y necesitamos entender que necesitamos controlar nuestras emociones. Porque conozco gente que por años siguen atados hacia una persona. Ustedes saben que no solamente la muerte a través de lo que se hizo en el 007 y todo lo que se maneja, pero Disney también produjo la película Coco. Y Coco, al final de las cuentas, está haciendo que la gente se ate a sus seres queridos, porque el argumento de este largometraje es que mientras tú no olvides a tus seres queridos, ellos no serán olvidados por la eternidad. Pero mientras los recuerdes en esta tierra, ellos seguirán. Y qué mentira más grande, porque hacen que la gente se ate, está recordando, hagan ofrendas, fotografías, comida, entendiendo que ellos no necesitan comer, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre vive de la palabra de Dios. Y nuestros familiares y amigos están en la presencia de Dios. Ellos no necesitan de ti para vivir eternamente. Lo único que necesitan es a Jesús, que es la resurrección y la vida. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Entonces necesitamos controlarnos. Volta con alguien y dile: contrólate. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. La Biblia dice que quieren que sepas qué sucederá. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Está haciendo una comparación. Hay gente que se entristece, no se controla y se deprime porque no tiene esperanza. Dice: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó,
también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces tú y yo vamos a ver a nuestros familiares, amigos. Gracias a Dios que voy a poder ver a mi suegro. Gracias a Dios que voy a poder ver a mi hermano y a mis abuelitos y a todos aquellos amigos que han fallecido en Cristo Jesús. Entonces tienes que controlar tus emociones y decir: yo voy a vivir una corta edad aquí, voy a vivir un corto tiempo aquí, comparado con la eternidad es nada. Entonces no puedo estarme enfocando, entristeciéndome solamente por eso. Punto número 7. Jesús se enojó y se conmovió en contra de la muerte porque es un enemigo. La voluntad de Dios es que nadie muera. Tú y yo tenemos que orar todo el tiempo para que la gente viva. Eso realmente tiene una repercusión que ya está marcada por el pecado del hombre. Pero por lo tanto tú y yo necesitamos entender que en el corazón de Dios hay un enojo cuando alguien fallece. Hay un gozo por recibirles en el cielo, pero hay un enojo porque Dios no quiere que la gente se quede confundida. Dice Juan 11:33, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, está hablando de las hermanas, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. ¿Te das cuenta que desde que entró a la aldea y hasta que llegó a la tumba, Jesús estaba como enojado? Jesús está indignado con la muerte. No podemos pensar que Dios quiere la muerte de las personas. La muerte es un enemigo. Dice Primera de Corintios 15:25, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Todo tiene su proceso. Hay muchas cosas que Jesús ya venció, entre ellos la muerte, porque resucitó. Dios es atemporal y todo ya fue hecho, pero como humanos tenemos un proceso. Mientras tanto que haya vida en la tierra, está la muerte por el pecado del hombre, pero es un enemigo y ese enemigo va a ser destruido. Dale un fuerte aplauso al Señor. Va a ser destruido. Por eso es que no, como cristianos no nos podemos dar el lujo de festejar cosas como Halloween. No nos podemos dar el lujo de festejar como los paganos con calaveritas. No nos podemos dar el lujo de creer que la muerte es santa. La muerte no es santa. La muerte es un enemigo de Dios. La muerte es un enemigo tuyo. La muerte es un enemigo nuestro. Y no podemos darnos el lujo de vivir como los mundanos, y no podemos permitir que un espíritu de muerte y de miedo venga a nuestras vidas. Número 8, Jesús se conmueve y no quiere que nadie muera. Se indigna ante la muerte de nuestros seres queridos, sintiendo nuestro dolor. Ojo acá, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él oró, sanó a todo mundo, resucitó a todo el que había muerto, porque Él sentía el dolor. Mira este ejemplo. Nos dice Lucas 7, capítulo 7, verso 12, que cuando llegó cerca de la puerta de una ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Mira quién era este difunto. Era hijo único de su madre, la cual era viuda. Imagínate una viuda que tiene un solo hijo y ahora el hijo también se le muere. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Nos dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando alguien pasa por dolor, Jesús se compadece y le dijo: no llores. Verso 14, y acercándose, tocó el féretro. Hagan de cuenta que iban ahí con el féretro cargándolo. Jesús tocó el féretro, entonces se detuvieron los que iban cargando. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Verso 15, entonces se incorporó al que había muerto
y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todo esto tienes que entender y saber que Dios, que Jesús se indigna ante la muerte. Él siente el dolor que nosotros estamos pasando y sabe que es un proceso que no se puede quitar de la tierra, porque otra vez la tierra no es el cielo. Y vamos a estar un periodo de tiempo corto. Por eso la introducción del mensaje fue cómo fuimos creados para ser eternos. Entra el pecado, la gente vive hasta cerca de 1000 años y Dios tuvo que irlo reduciendo para que la gente no sufra tanto en esta tierra, sino que pronto podamos nosotros estar en la presencia de Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Él quiere que estemos en su presencia y que la muerte sea destruida. Punto número 9, Jesús murió para derrotar a la muerte y cada uno de nosotros obtenga la vida eterna. Gracias a Jesús ahora podemos vivir para siempre. Vamos a leer un pasaje en 1 Corintios capítulo 15. En el verso 51 nos dice: pero permítanme, dice Pablo, revelarles un secreto maravilloso. ¿Quieren un secreto maravilloso? Chismosos. No todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento. ¿Cuándo es la venida de Cristo? No sabemos. Y por eso Pablo dice: no todos van a morir, pero todos sí vamos a ser transformados. Verso 53. Pues 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, haz este ejercicio conmigo. Cierra y abre los ojos. Cierra y abre los ojos. Así es la muerte de un amigo y de un ser querido. Fallece e inmediatamente está en la presencia de Dios. Esto es algo maravilloso. Así debemos de entender las cosas. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Verso 53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Tenemos cuerpos mortales. Volta con él y dile: tienes un cuerpo mortal, pero va a ser transformado en un cuerpo que nunca morirá. Ese es otro tema, ya lo he predicado, cómo va a ser nuestro cuerpo. O sea, no vamos a ser angelitos semidesnudos tocando el arpa, no, sino vamos a tener un cuerpo físico. Dice: y nuestros cuerpos mortales deben ser transformados. Regréseme al anterior. Necesitan ser transformados en cuerpos inmortales. 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, entonces, di conmigo, entonces se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada, sorbida en victoria. O sea, Dios nos está diciendo el proceso. El proceso, hermanos y hermanas, es este: mientras estén en la tierra va a haber muerte, pero cuando venga la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, si nos toca vivir en la segunda venida de Cristo y no hemos muerto, seremos arrebatados, pero seremos transformados en el aire. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Y Dios dice: es en ese momento en que se cumplirá la escritura. Sorbida, así. Haz conmigo así. Como cuando le echas el último sorbo a la Coca-Cola. Así, la Coca-Cola que te compraste ahí en Carl's Jr. con hamburguesas. Sorbida, así. Dios dice: ahí se va a cumplir. Mientras tanto es un proceso y va a pasar y lo tienes que experimentar. Pero en un abrir y cerrar de ojos va a ser sorbida la muerte en victoria. Y por siempre tenemos la victoria, ahora sí, sobre la muerte. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 10, Jesús nos demostró que Él no permitió que su propósito fuera determinado ni por la muerte de su primo Juan, ni por la muerte de su amigo Lázaro. Mira cómo enfrentó Jesús la muerte de una persona que falleció. Dice Mateo 14, verso 13:
Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo, pero no pudo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supieron que Jesús se iba, lo siguieron por tierra. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús nos dijo: ya, bien estresados, sáquense de aquí, ya no lo soporto. No. Él dijo que Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. No podemos permitir que la muerte de un familiar, de un amigo, determine nuestro propósito. Y así nos va a pasar. A la familia que hablé en la mañana le decía: a ver, pero ¿qué vas a hacer, fulana de tal? Aquí está tu hija. No, pues sí, ya entran los pendientes, la vida sigue, la situación es exactamente. Lo más alegre para alguien que falleció es que puedan darse cuenta, entender y saber que tu vida no se determinó, no se entristeció, no se deprimió ahí, sino que lo más alegre para una persona que falleció es: siguió adelante, siguieron adelante. Jesús estaba pasando por el fallecimiento de su primo y eso no determinó su propósito. Él dijo: la vida sigue, entonces voy a sanar a los que están enfermos, tendré compasión de ellos. Nos dice Juan 11:5: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más, porque no puede determinarnos la muerte de alguien nuestro propósito. Hay gente que se deprime, se entristece y nunca tiene una vida más, ¿verdad? Entonces estos pasajes nos muestran cómo cuando un querido amigo se va al cielo, pues la vida sigue, di conmigo, la vida sigue. Entonces hay gente que dice: sin ti no puedo vivir. Y hay gente que también románticamente decimos: mira, esta persona falleció, su esposo, vamos a decir, y a las 2 semanas o al mes murió ella. Mira cuánto se amaban. Eso está muy romántico, pero está mal. No es la voluntad de Dios eso. ¿Se acabó su propósito? No. Tu hijo, tu hija, tu cónyuge no son tu propósito de vida. Suman a lo que Dios te ha llamado a hacer, pero no es tu llamado, no es tu propósito. Por eso mi punto 11 es: el vivir es Cristo, la muerte es una ganancia. La única razón que nos da vida en abundancia es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que veamos la muerte como una ganancia. Pablo dijo, Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vota con alguien, dile: si muero gano. No nos gusta decir eso, ¿verdad? Estás ahí como que: ay, no, estoy muy jovencito, todavía no he amado como debería de amar. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Pablo nunca dijo: para mí mi hija es el vivir, para mí mi hijo es el vivir, para mí mi negocio es el vivir. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Es más, él dijo: ¿sabes qué? No sé qué hacer. Pablo estaba en un dilema: miren, no sé qué hacer. Si yo me quedo en esta tierra, les ayudo a ustedes. Ok, eso me da propósito de vida. Pero la verdad es que si me muero, gano porque estoy con el Señor. No sé qué decidir. ¿Te imaginas qué mentalidad la que deberíamos de tener nosotros? De estar en esta tierra y decir: a ver, ¿qué hago? Si me quedo, te ayudo. Vota con alguien y dile: mira, si no me vas a ayudar, mejor ya vete despidiendo. O sea, si vivimos es porque vamos a ser de utilidad. Si vivimos es porque vamos a seguir con nuestro propósito. Si vivimos es porque vamos a ser de bendición. Si vivimos es porque vamos a ayudar. Si vivimos es porque tenemos un propósito. Pero debemos de saber que si morimos es una ganancia. Ganamos la vida eterna, es una victoria y estamos en la presencia de Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor. 2 puntos más, nos vamos a casa o a donde se quieran ir ustedes. Jesús y David ante la muerte se fortalecieron en Dios. Juan 14:35 nos dice: se postró en tierra
Jesús se postró entre él, pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Jesús estaba a pocas horas de morir. Le dijo Jesús: yo no quisiera morir de esa manera. ¿Hay otra manera? Dios le dijo: no. Entonces se fortaleció. Él se fortaleció, le pidió a Dios. De la misma manera también David se fortaleció. 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En el momento del dolor por un ser querido, por nosotros mismos, debemos ir con Dios y decirle: Dios, fortaléceme. Hay una manera sobrenatural que en ese momento puede entrar a nosotros como hijos de Dios y decir como David: yo me voy a fortalecer en ti, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor, no voy a tener temor de mal alguno, tú vas a estar conmigo. Número 13 y final. En el tiempo de luto también podemos pedir que Dios quite el dolor y tengamos gozo, porque nuestra perspectiva es que les volveremos a ver en la eternidad. Yo quiero que te pongas de pie mientras pasa el grupo alabanza y vamos a ver dos pasajes y después vamos a orar dos cosas. Vamos a hacer una buena tarea el día de hoy. Pero mira Salmos capítulo 30, 11 ahí con tu bosquejo, y si no también puedes leerlo en la pantalla. Dice: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Sabes, en el tiempo que pasamos por dolor, sí le podemos decir a Dios: Dios, yo tengo duelo, yo tengo dolor, me aflige esto, pero tú puedes cambiarlo en alegre danza. ¿Cómo? No lo sé. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Aún la familia con la que hablé esta mañana, la esposa me decía: eso me impactó mucho, pastor, de la predicación, porque yo quiero eso, me está doliendo y quiero que Dios cambie mi duelo en alegre danza, que quite mi ropa de luto y me vista de alegría, porque cuando eso sucede es porque tenemos la perspectiva correcta, la perspectiva divina. Verso 12: para que yo te cante alabanzas y no me quede callado, oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. ¿Por qué es que nosotros podemos cambiar nuestro lamento en danza? Porque recuerda lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16: el Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Tesalonicenses en el verso 18 nos dice: anímense entonces unos a otros con estas palabras. Este mensaje realmente es de ánimo. Por eso el día de hoy vamos a hacer dos oraciones. La primera oración que vamos a hacer es una oración de liberación. Si hay la muerte de un familiar o de un amigo que te haya impactado mucho, a tal grado que tú no has podido tener contentamiento, el día de hoy tienes que ser libre en el nombre de Jesús y pedirle que Él cambie tu lamento en alegría. Y tienes que romper con eso, no vivir con el pasado, no vivir del pasado, no vivir con culpa. El diablo te quiere mantener atado, te quiere mantener con culpa, pero hoy vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Y entonces le vamos a pedir que Él traiga un gozo a nosotros. Y en segundo lugar, también vamos a orar en un llamado a entender que tengamos la perspectiva divina. Dios, gracias, yo voy a ver a mis familiares y amigos, pero la perspectiva divina, Dios, es que ellos están bien, que ellos están gozando
y que yo no tengo entonces por qué estar entristecido, sino que al contrario, debo de continuar adelante, porque si ellos me pudieran ver, ellos están en mejor manos y no quisieran una vida de dolor en mí. Totalmente lógico, ¿no es cierto? Entonces vamos por la primera oración. Cierra ahí tus ojos y levanta ahí tus manos y comienza a orar. Señor, hazme libre. Yo renuncio a la culpa. Yo renuncio a culparme a mí mismo y a culpar a los demás por la muerte de alguien. Renuncio. Pido liberación. Señor, libérame, transfórmame, cámbiame. Yo no quiero este sentimiento. No voy a vivir atado. Para mí el vivir es Cristo. Hoy decido vivir para ti, Jesús. Tu propósito no cambia con lo que pase en la vida. Tu propósito no cambia. Tu propósito es eterno. Así es que hoy renuncio a sentirme triste. Hoy renuncio a sentirme deprimido, porque tú cambias mi lamento en baile. Tú cambias mi lamento en alegría. Y hoy decido tener el gozo, que no es estarme afanando, ni es estarme vituperando por esto, sino al contrario, yo recibo gozo de lo más profundo. Y en segundo lugar, Señor, te agradezco que les voy a volver a ver y que voy a disfrutar por la eternidad, y que entonces yo puedo entender que ellos están bien, y por lo tanto yo también voy a estar bien en el tiempo que aquí me reste en la tierra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Recuerda, anastasis, los que necesitamos ser resucitados y levantados mientras estamos aquí en la tierra somos nosotros. Los que necesitamos ser animados somos nosotros. Los que necesitamos tener la perspectiva divina somos nosotros. La perspectiva es, Jesús dice, yo soy en el tiempo presente la resurrección y la vida. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a despedirnos con un canto de gozo, con un canto de alegría, y que tengan un excelente y maravilloso domingo. Que el Señor les bendiga.